Junto con Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, la epístola de Pablo a Tito es una de las conocidas epístolas pastorales. Fueron escritas por el apóstol a dos jóvenes pastores y en ellas, por supuesto, encontramos instrucciones sobre cómo llevar a cabo la tarea del pastor, cómo ser en cuanto a su personalidad, en cuanto a sus características, cómo un pastor debe ser y también cómo debe conducirse en el liderazgo de una iglesia. El énfasis principal de esta epístola de Tito es el evangelismo. Dios, Padre y Jesucristo, su Hijo, regularmente se presentan en esta epístola bajo la descripción de Salvador. No sé si han notado esto, pero por ejemplo, fíjense, en el capítulo 1, versículo 3, al final nos dice que Dios es nuestro Salvador. Si pasan al versículo 4 del mismo capítulo, la mención es en referencia al Señor Jesucristo, donde dice el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Si vamos al capítulo 2, versículo 10, leemos que Dios es nuestro Salvador. En el mismo capítulo, el versículo 13, dice Dios y Salvador Jesucristo, identificando al Señor Jesucristo como divino y al mismo tiempo como Salvador. En el capítulo 3, versículos 4 y 6, en el versículo 4 dice Dios nuestro Salvador, en el versículo 6 Jesucristo nuestro Salvador. Una y otra vez el tema de la salvación, el tema del evangelismo aparece en esta epístola. Y por supuesto en el capítulo 2, versículos del 1 al 14, el apóstol Pablo subraya en una forma específica el plan de salvación. Leemos en el versículo 11, por ejemplo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El tema del evangelismo, el tema de la salvación, es el tema principal de esta epístola. Tito, como delegado apostólico, fue puesto en esa iglesia en Creta para servir en el ministerio en varias iglesias con muchas necesidades. Una de estas necesidades sobresalientes era el establecimiento de líderes maduros para que éstos pastorearan sus rebaños y equiparan a las iglesias para un evangelismo eficaz. Estas iglesias tenían que saber testificar con eficacia, evangelizar eficazmente dentro de una sociedad pagana. El capítulo 1, versículo 5 nos dice lo siguiente en cuanto a la razón por la cual Tito estaba ahí como pastor. Por esta causa te dejé en Creta, dice Pablo, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Entonces Pablo escribe esta carta con el objetivo de alentar a Tito en esta difícil tarea. La carta no solamente fue diseñada para Tito, sino para la iglesia en general, de tal manera que ésta entendiera lo que Tito estaba haciendo. El capítulo 1 desarrolla el tema del liderazgo. No vamos a estudiarlo. La iglesia debe identificar a líderes que sean maduros en su fe. No cualquiera puede ser pastor o puede ser anciano. De eso habla el apóstol. Y como vimos en las semanas anteriores, cada domingo por 6 semanas, un ministerio cristiano demanda un liderazgo excelente. De eso hablamos por 6 semanas. Cuando llegamos al capítulo 2, el enfoque cambia de los pastores a la congregación, de los líderes a cada uno de los grupos que compone la iglesia local. Entonces, el capítulo 2 se enfoca en la identidad de una iglesia sana, la identidad de una iglesia sana. Ese va a ser el enfoque de nuestro estudio por 5 semanas.
Un liderazgo maduro y una iglesia sana, entonces, son elementos claves para un evangelismo eficaz. Si la epístola tiene como propósito enseñar a cómo evangelizar eficazmente, tanto el liderazgo como la iglesia deben estar preparados para hacerlo. Las características de una iglesia sana, entonces, es el tema del capítulo 2 y es el estudio al cual nos dedicaremos hoy las próximas 5 semanas. En este segmento, encontramos instrucción muy clara, específica y directa para cada persona en la iglesia. Veremos que es una sección de la Escritura muy práctica y por lo tanto provechosa. Lo que vamos a notar sobre todas las cosas es esto, que el Señor Jesús está muy preocupado por la salud espiritual de su cuerpo, la iglesia. Este es realmente el tema principal de todo el capítulo. Una palabra expresa ese concepto y esa es la palabra sana. Sana. En las epístolas pastorales se usa el término sano o sana 9 veces y 5 de estas veces aparecen en la epístola de Pablo a Tito. Pablo entonces hace hincapié en la necesidad de la salud espiritual. La necesidad de la salud espiritual. El Señor entonces está interesado en que su iglesia sea sana en doctrina y sea sana, por supuesto, en una vida correspondiente. Ambas están relacionadas. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9, habla de la doctrina sana. Nos dice ahí, retenedor de la palabra, refiriéndose a un anciano, a un pastor, que sea retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Enseñar con sana doctrina. Y por supuesto el versículo 13 nos da una práctica correspondiente. Si hay sana doctrina, va a haber entonces una sana práctica. El versículo 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Si uno recibe una instrucción sana, va a seguir una fe también sana. La misma idea aparece en el capítulo 2, que ya vamos en particular a estudiar esta mañana, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y en el versículo 8 leemos, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. En otras palabras, si hay doctrina sana, también va a haber una correspondiente práctica sana. Este tema aparece una y otra vez. La vida sana y la doctrina sana están totalmente identificados. Y por supuesto, el tema de este capítulo se introduce en el contexto donde había personas o individuos que enseñaban falsa doctrina o falsa enseñanza. El capítulo 1, el versículo 16, termina describiendo a estos falsos maestros diciendo lo siguiente, profesan conocer a Dios, fíjense, pero con los hechos que lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los falsos maestros que aquí se identifican profesan conocer a Dios, pero por supuesto viven una vida que niega lo que profesan. Y lo que vamos a observar es que una doctrina enferma también conduce a una vida enferma. Pablo dice de estos individuos, de estos falsos maestros, son inútiles para toda buena obra. Bueno, si para comenzar tienen una doctrina falsa, el resultado de esa doctrina falsa va a ser algo que es inútil para toda buena obra. Lo mismo se observa en el capítulo 3, versículo 9, donde dice Pablo, evita las controversias necias, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Todo aquello que es falso se describe acá como vano y sin provecho. ¿Y cuál es el resultado de una falsa enseñanza según el versículo 10? Dice lo siguiente, el versículo 10 del capítulo 3, al hombre que causa divisiones, este es un falso maestro, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. La mala dieta
siempre produce debilidad y produce enfermedad. Y otra vez vuelvo a repetir, Dios está preocupado por la salud espiritual de su iglesia. Y no hay salud espiritual en un ambiente infestado de falsa doctrina. No puede existir. No puede existir. En este capítulo vamos a estudiar áreas específicas de una vida sana. La vida sana de la congregación en sí. Vamos a ver y vamos a hablar de ancianos y ancianas y su conducta como miembros de la iglesia. Vamos a hablar también de la conducta de hombres y mujeres jóvenes. Vamos a examinar cómo se deben conducir los empleados, que en este capítulo se les menciona como siervos. En otras palabras, vamos a ver lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros en nuestra propia categoría, en nuestra propia situación dentro de la iglesia. En este capítulo, el Espíritu Santo describe una serie de mandatos que la congregación debe obedecer para que sea espiritualmente sana. Y por supuesto, algunos de estos mandatos no van a ser muy populares porque van en contra del pensamiento contemporáneo. Sin embargo, es lo que Dios dice y es la tarea de Tito y de todo líder, de todo pastor en la iglesia, de enseñar la doctrina sana para que ésta a su vez experimente una vida sana. Para comenzar entonces veamos lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Estamos en la introducción del tema que vamos a estudiar por varias semanas. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú, dice Pablo, indica un contraste y acabamos de decir que el contraste es de aquellos que enseñan lo que es falso, aquellos que profesan conocer a Dios pero lo niegan con sus obras. Estos individuos que son por afuera religiosos, dicen que profesan conocer a Dios pero viven vidas corruptas, enseñan cosas que no sirven para nada. Pablo les llama inútiles, son inútiles. La palabra que se usa acá es adokimos o adokimos, depende cómo usted la pronuncie en griego, que quiere decir inservible. Se usaba en construcción de edificios en ese tiempo, y cuando una piedra o un ladrillo tenía una falla de tal manera que no cabía apropiadamente en una pared o en una columna, se le ponía una letra alfa en griego que quería decir adokimos, en otras palabras, inservible, inútil, hay que descartarlo. Eso quería decir la palabra no sirve para nada. Y esta es la imagen de un falso maestro. Es interesante que Pablo dice que estos individuos son adokimos, son inútiles, son inservibles, no presten atención. Sin embargo, tú Tito, sí, tú eres útil. Y en cuanto a ti, dice Pablo, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, en contraste a estos individuos. Aquí Pablo no está diciendo que Tito enseñe o hable la sana doctrina, eso ya se mencionó en el capítulo 1:9, donde se describe las responsabilidades de un siervo de Dios y un anciano, donde dice que debe exhortar con sana doctrina, sino que escuche bien la frase que Pablo usa acá. Enseña, o mejor dicho, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Obviamente se da por sentado que él iba a enseñar la sana doctrina. Aquí Pablo está diciendo o está haciendo referencia a todo aquello que es práctico, aquello que tiene aplicación, aquello que encaja con la enseñanza sana. Pablo está hablando de enseñar una conducta que es coherente con la doctrina. No es suficiente enseñar teoría, sino que también uno debe enseñar en cómo poner en práctica esa teoría. Eso quiere decir, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y lo que vamos a ver en este capítulo es justamente eso, un enfoque práctico de cómo se lleva a cabo lo que es doctrina sana y ahora se echa a andar en términos de aplicación práctica. Pablo usa en esta exhortación la palabra laleo. Y usted dirá, bueno, laleo, qué interesante. Que la Reina Valera traduce correctamente, habla, eso es. No se usa acá, por ejemplo, la palabra queruso, que quiere decir proclamar o predicar, no se usa la palabra didascalía, que quiere decir enseñar, sino que simplemente Pablo dice, habla estas cosas, conversa estas cosas. Y por supuesto está en un tiempo presente, en el griego, que quiere decir
que esas cosas deberían ser conversadas y habladas continuamente. Continuamente, dice Pablo, tienes que estar hablando acerca de la conducta práctica que corresponde con la enseñanza sana. Tal vez es una imagen similar a la que vemos en Deuteronomio 6. Ustedes recuerdan cuando los padres de Israel son exhortados a enseñar a sus hijos. No está hablando de una enseñanza formal, sino que está hablando de una enseñanza práctica en el correr del camino, en los eventos rutinarios de cada día. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino. Esa es la idea. Enseñar aspectos prácticos que van de acuerdo con una enseñanza sana. De eso está hablando el apóstol. Y una cosa interesante que dice es que continuamente tienes que hacerlo. Sé paciente, sé constante, no te dejes intimidar. Ciertamente habrá quienes no quieran oír nada de lo que sea doctrina y conducta sana, así como Pablo ya le ha dicho o le va a decir en 2 de Timoteo, que vendrá el tiempo cuando algunos no soportarán la doctrina sana, ¿se acuerdan? Sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, sé sobrio en estas cosas, continúa, persevera, habla de esto continuamente. No te dejes intimidar. En Tito 2:1, como ya dije, el llamado no es tanto a enseñar doctrina, sino a hablar de aquellas cosas prácticas que acompañan a la doctrina sana, a vivir una vida que está en armonía con lo que uno enseña. Esta es una práctica de Pablo constante en sus epístolas. En Romanos capítulo 12, el versículo 1, ustedes recuerdan que Pablo dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y ahí comienza entonces una discusión práctica de los primeros 11 capítulos del libro de Romanos o la epístola a los romanos que fueron intensamente doctrinales. Entonces Pablo dice ahora, el capítulo 12 comienza con una exhortación a vivir prácticamente lo que por 11 capítulos ha sido una enseñanza doctrinal. Y ahora, porque todo lo anterior es cierto, dice Pablo, os ruego a presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Esto es un llamado a vivir prácticamente. En Efesios capítulo 4, después de haber enseñado por 3 capítulos una doctrina sana, una doctrina fuerte, en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 1, leemos, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. En otras palabras, el fundamento es la doctrina y ahora viene la exhortación a practicar una doctrina que sea práctica, valga la redundancia. En Filipenses también encontramos lo mismo. En el capítulo 4 nos dice que debemos hablar o conducirnos de acuerdo a la enseñanza que ha sido dada en los primeros 3 capítulos. Entonces es claro que Dios desea una iglesia sana, que conoce la verdad y vive esa verdad de una forma práctica. ¿Qué valor tiene decir que uno es salvo? ¿No es cierto? Que uno conoce la verdad si esa verdad no es vivida. No tiene absolutamente ningún valor. En el versículo 15 de este capítulo, que es el último versículo del capítulo 2, Pablo dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie o te desprecie. Esto se refiere a lo que antecede, por supuesto. Las exhortaciones y mandamientos prácticos que van de acuerdo a una doctrina sana, las cuales vamos a estudiar en las semanas que continúan. Otra vez Pablo manda a Tito a hablar de estas cosas continuamente, sin desmayar y en cada situación oportuna. Pablo dice, exhorta y reprende. Exhortar tiene un tono positivo. Tito necesitaba acercarse a la gente y animarlos a obedecer. Esto es exhortar. Y lo debía hacer continuamente. Ahora, si no obedecían, tenía que reprender, que es la segunda parte, y el tono acá es un poquito negativo. Dice, cuando no obedecen, repréndelos. Esto es el aspecto negativo de la enseñanza. La palabra reprender tiene la idea de confrontar cara a cara cuando alguien se desvía. ¿Saben qué? A veces pensamos nosotros que
Si alguien hace algo mal y persevera en una conducta equivocada o pecaminosa, ¿para qué hacer olas, no? Dejarlo ir. Olvidarse, ¿para qué causar problemas? Sin embargo, esa no es la exhortación de la Escritura. Si alguien está mal, dice acá Pablo a Tito, tú exhorta y reprende cuando la persona o los individuos dentro de la iglesia no están viviendo en obediencia. La idea de confrontar a alguien cara a cara con el propósito justamente de convencerlos de su pecado. Tito tenía que hablar de estas cosas, de conducta sana, desde el púlpito, en conversaciones privadas, en público, en las casas. Siempre hablar de los estándares de conducta que Dios demanda de su pueblo. Tito tenía que animarles a obedecer y cuando no obedecían tenía que aplicar entonces la reprensión. En el versículo 15 también notamos algo que indica un tono, el tono de la enseñanza. Dice, esto hazlo con toda autoridad. ¿Cuál era la autoridad de Tito? ¿Era su posición de ser pastor? No, su autoridad era la palabra de Dios. Acuérdense que Tito era delegado del apóstol Pablo. Tito había recibido autoridad de la palabra de Dios a través de Pablo. La enseñanza apostólica, según la Escritura, es enseñanza autoritaria. La enseñanza de los apóstoles fue revelada por Dios. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 20, tenemos un versículo que dice que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La doctrina apostólica es el fundamento de la enseñanza en la iglesia. Cuando un apóstol hablaba en nombre del Señor Jesucristo. Y hablaba como si Jesucristo estuviera hablando a través de ellos. Entonces la autoridad de Tito era la autoridad que la palabra de Dios le daba, no su posición. La palabra autoridad, epilage, siempre aparece en el Nuevo Testamento sin excepción para referirse a un mandato divino. Esto habla con toda autoridad, refiriéndose a un mandato divino. Lo que Pablo le dice a Tito es que debía hablar, debía exhortar y reprender con la autoridad que Dios le daba. Entonces, como vamos a ver, el capítulo 2 tiene una serie de mandatos divinos que Tito tenía que comunicar. Y al final de este versículo, Pablo añade una frase, que nadie te menosprecie. Acuérdense que Tito también era joven, así como Timoteo era joven, y algunos tal vez tendrían la tendencia a decir, bueno, ¿qué sabe? Pero Tito se paraba a hablar en nombre del Señor con la autoridad que la palabra de Dios le daba. Que nadie te menosprecie. Nadie en las iglesias tenía el derecho de menospreciar lo que Tito decía. Así como nadie tenía el derecho de menospreciar a Timoteo por lo que él decía. La palabra de Dios, la Biblia, no es un libro de sugerencias. La Biblia no es una lista de alternativas de posibles modos de conducta. Y de estas posibles alternativas elegimos una o dos. No. Dios no habla para escucharse a sí mismo. En Salmo capítulo 19, el versículo 8, ustedes recuerdan que el rey David describe a la palabra de Dios como el mandamiento de Jehová. La palabra de Dios es mandamiento, no es sugerencia. En los evangelios vemos que las multitudes se admiraban de la enseñanza de Jesús porque enseñaba como alguien que tenía ¿qué? Autoridad. Por supuesto, era el Hijo de Dios. Dios encarnado enseñaba con autoridad. En el Mateo 28, la Gran Comisión, sabemos que el Señor Jesús dice, id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar, a obedecer todo lo que yo os he mandado, no sugerido. ¿Se acuerdan en nuestro estudio sobre las cualidades de un buen siervo de Jesucristo, donde Pablo en el capítulo 4, 1 Timoteo 4, versículo 11, le dice a Timoteo, esto manda y enseña, no sugiere, no habla como si fuera una posibilidad, esto manda y esto enseña, Timoteo, esto es un mandamiento de Dios, no permitas que nadie te menosprecie. La palabra menospreciar en griego es perifroneo.
es la combinación de una preposición peri, de donde sacamos, por ejemplo, palabras en castellano como periférico, perímetro, que quiere decir andar alrededor. Un periférico es una carretera que va por las afueras de la ciudad. El periférico de México, eso es, va por afuera. Entonces, la palabra froneo, que combina con peri, quiere decir pensar. Entonces lo que Pablo está diciendo a Timoteo literalmente, no dejes que nadie te menosprecie. Cuando usa esa expresión dice, no dejes que nadie le dé la vuelta a lo que dices. Que nadie busque pretextos dando la vuelta a los pensamientos. No dejes que nadie evada estos mandatos. Algunos de estos mandatos son muy directos, como vamos a ver, y es posible que algunos tratarían de evadirlos y tratarían de razonar dándole la vuelta a lo que Tito estaba diciendo. ¿Y no sucede así? Estamos hablando con personas y empiezan a darle vueltas a la cosa. Y nunca aceptan lo que es directo, sino que le buscan pelos a la leche, como decimos. Algunos tal vez respondan de esta manera, como me decía recientemente una señora en referencia a un comentario que yo le hice sobre ciertas prácticas en servicios de adoración. Yo le decía que muchos de estos servicios son tan desordenados que más que inspirar adoración, inspiran el caos. Entonces me dice, bueno, pastores, que tenemos que ser más abiertos, me dice. Ya por el acento saben de dónde era. No podemos tener una mente cerrada, me dice. Y después agregó esto, no debemos ser anticuados. Y después dice, la iglesia de hoy ha evolucionado. Ah, muy bien. Y algunos, me imagino, reaccionarían de esta manera a los mandatos de Tito II. Dirían, no seas anticuado, Tito, por favor. Estamos en proceso de evolución. No dejes que esto suceda, le dice el tipo. No permitas que nadie le dé la vuelta a lo que estás diciendo. Lo que hablas, háblalo con autoridad. Es la palabra de Dios. Dios no da sugerencias, Dios nos da mandatos. Y eso se debe aceptar, tal como es. No permitas que racionalicen, que le den vueltas a sus pensamientos. El punto es que cuando Dios manda y uno rechaza lo que Él dice, ¿saben lo que sucede? Uno rechaza a Dios. Entonces no es cuestión de darle la vuelta, a veces le encuentro algo que a mí me conviene o me gusta. Como dicen en México, pónganse el saco. ¿Verdad? Al que le cae, le cae. Y eso es lo que Pablo dice a Tito. Dios, por sobre todas las cosas, desea una iglesia que tenga una doctrina sana y una vida sana. El énfasis no es establecer una iglesia grande, como algunos piensan, en llenarlas de gente, en crear multitudes por medio de técnicas, estrategias de mercadotecnia, en crecimiento numérico. El tamaño de una iglesia está en las manos de Dios. Los números en una iglesia están dentro de sus propósitos eternos. Él sabe cuántos van a creer y cuántos no van a creer, quiénes le pertenecen, quiénes le van a rechazar. Ustedes recuerdan en Hechos 2:42 que los primeros cristianos, la primera iglesia en Jerusalén, se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y después dice a la comunión, al partimiento del pan, a la oración, alababan a Dios. Estas eran las prioridades de la primera iglesia. No estaban preocupados en técnicas o en programas. Y lo interesante de esto es que en el versículo 47 de Hechos 2 nos dice que el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Saben qué? El número de cuántos van a creer pertenece al Señor. Dios está más interesado en la salud, en la virtud, la piedad de una iglesia que cuán grande sea. El crecimiento numérico está en sus manos. Una conducta obediente a la palabra que se traduce en una vida piadosa tiene un impacto positivo en la vida de otros. Una vida desobediente también repercute en la reacción que otros tengan para con el Evangelio. En este capítulo 2 de Tito veremos el impacto que la iglesia tiene sobre otros. Acuérdense que el tema principal es el evangelismo.
Estamos hablando de una vida sana que impacte de tal manera que sea atractivo a aquellos que observan y a aquellos que escuchan. La obediencia a los mandatos de Dios no es solo por lo que resulte en mi propia vida, sino por las repercusiones que tenga en la vida de otros. Existen en este capítulo 3 frases que indican propósito que quisiéramos subrayar esta mañana. Estas frases se encuentran en los versículos 5, 8 y 10 del capítulo 2. La primera frase que nos hace notar la importancia de una vida santa en la iglesia es la siguiente, versículo 5. Para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Estamos hablando del impacto de una iglesia sana sobre otros. La primera razón que se nos da para vivir una vida de obediencia a los mandatos del Señor es que su palabra no sea blasfemada, no sea menoscabada, que no se le dé al adversario oportunidad de maldecir, que la gente no la rechace o se burle de ella por causa de la impiedad en la vida de aquellos que se llaman cristianos. ¿Ven lo que nos está diciendo? Nuestra manera de vivir determina la manera en que la gente reaccione a la palabra de Dios. Por eso es tan importante el testimonio. ¿Cuánta gente hoy se ríe, se burla del Evangelio y del cristianismo por causa del terrible testimonio de algunos de los líderes evangélicos que han caído en inmoralidad o algún tipo de pecado? Un cónyuge cristiano puede causar que su esposo o esposa acepte o rechace el Evangelio por el testimonio que él dé en su hogar. Eso es lo que el punto de 1 Pedro capítulo 3. El filósofo alemán Heinz dijo: muéstrame tu vida redimida y tal vez me incline a creer en tu Redentor. Tenía razón. Muéstrame tu vida redimida y tal vez me incline a creer en tu Redentor. La integridad del Evangelio está ligada a la integridad de la vida de aquellos que lo profesan. ¿Qué reacción tiene el mundo cuando ve a algunos cristianos prominentes y leen de sus vidas en los periódicos como individuos fornicadores, adúlteros y demás? ¿Qué hacen? Según este pasaje, blasfeman a Dios. Blasfeman a Dios, blasfeman a su palabra porque estos son todos iguales. Me contaban mis tíos que ustedes conocieron, nos visitaban de Argentina, que un prominente líder evangélico en Argentina, me decían, cayó en una vida de inmoralidad y hasta ahora, decía, hasta los cómicos en la televisión usan eso para reírse de toda la iglesia, para reírse de los evangélicos, para reírse de la Biblia. Y claro, es lo que sucede. Respecto a la nación de Israel, ustedes recuerdan, Pablo dice en Romanos 2:24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Una referencia a Isaías. Israel había sido escogida y llamada por Dios para ser testigos de Dios en el mundo y producir en las naciones temor de Dios y alabanza a su nombre. E hicieron lo opuesto. Y como resultado, dice que el nombre de Jehová era blasfemado entre los gentiles, por causa de ellos. ¡Qué tragedia! El pueblo que había sido llamado a ser luz, se convirtió en motivo de burla y deshonra al Dios de Israel. ¿Saben qué? Nosotros somos el pueblo de Dios. Y nuestra conducta exalta o menoscaba al Señor y su palabra. El Señor nos enseña, recuerdan en el capítulo 5 de Mateo, versículo 16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras de un creyente hace que la gente glorifique el nombre de Dios. Pablo lo expresa de esta manera en 2 Corintios 3:2, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, hablando de su testimonio. Siendo manifiestos que sois una carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. El único evangelio que algunos van a ver, el único evangelio que algunos van a tener oportunidad de notar, es el evangelio que demuestra
nuestra vida. De ahí es la importancia. Acuérdense otra vez, el tema general de esta epístola es el evangelismo eficaz. Ayer estuvimos en el servicio fúnebre de nuestra hermana Esthercita y la recordamos, ¿no es cierto? Recordamos su vida. Muchos de ustedes ni siquiera entendían lo que Esthercita decía. Aquellos que venimos por ser vecinos de Brasil nos hemos acostumbrado un poquito al portugués. Pero muchos de ustedes ni la entendían, pero toda la persona que conoció a Esthercita Uxtin sabía que Esthercita era una mujer de Dios. Y su vida daba testimonio del poder de Dios. Los frutos del Espíritu eran manifiestos en la vida de Esther. En otras palabras, ella era un evangelio caminante, aunque no podía expresarlo, no podía hablarlo. Recordamos su vida, su conducta y por supuesto nos inspiró a alabar a Dios, ¿no es cierto? Lo que vimos ayer acá. Alabamos a Dios por ella. En el versículo 8 tenemos otra frase que indica propósito. De manera que el adversario se avergüence. Otra vez, en el contexto del evangelismo, de una vida santa. Nuestra conducta debe ser tal que cuando otros traten de reírse o burlarse, o tratarnos mal por nuestra fe y conducta, se sientan avergonzados por hacerlo. Ese es el punto. A la gente le encanta ver cuando un cristiano cae. Se divierte. Y hacen burla. Y enfatizan. ¿Saben por qué? Porque eso justifica entonces su vida impía. Bueno, claro, si estos caen, yo sigo como voy. O como iba. Nuestra vida debe confrontarlos con su maldad. Y hacerlos sonrojar. Ya lo dijimos muchas veces y en varias ocasiones, pero permítame repetirlo. La estrategia apropiada para el evangelismo no tiene nada que ver con técnicas o programas o algo ingenioso, de tal manera que la gente venga al Señor. La manera en que alcanzamos al mundo no es solamente por una cosa, es por medio de una vida piadosa. Eso es lo que impacta. Una vida que inspira credibilidad en el mensaje del Evangelio. Y otra vez refiriéndonos a Esthercita, que era lo que hacía de ella una persona creíble, una persona de confianza, una persona que realmente, quisiera ser como ella. No fueron sus palabras tanto, porque no las entendíamos, era su vida. Lo que ella vivía daba credibilidad al Evangelio. ¿Qué inspira tu vida? Pedro lo expresa así: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles, entre la gente, una conducta irreprensible a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Este es el punto. Debemos vivir de tal manera que la gente se vuelva a Dios y se conviertan y estén listos para recibirle a Él cuando Él venga. Finalmente, para esta semana hay una tercera frase para hoy que queremos ver. Se encuentra en el versículo 10. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. De un tono negativo en las primeras dos frases, ahora pasamos a un tono o a un aspecto positivo del testimonio de una vida santa. Tenemos que adornar la doctrina que creemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hagamos esta pregunta. ¿Estamos tratando de decir que Dios es poderoso? ¿Cuál es nuestra razón principal para comunicar al mundo lo que creemos? La razón principal, ¿estamos tratando de comunicar que Dios es un omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano? Bueno, todo eso es verdad. Pero lo principal que queremos comunicar es que Dios es Salvador. Que Dios es Salvador. Pero ¿cómo podemos adornar la doctrina de salvación y decir que Dios es el Salvador si no demostramos que hemos sido salvados? Ese es el punto. ¿Para qué hablar? Si yo les hablo de mi peluquero y les digo, es un tipo bárbaro, es un excelente peluquero, debes ir a ese peluquero.
Y cuando me ven, en mi cabeza parece que me explotó un petardo ahí arriba, usted va a decir, no, por más que hable, ¿para qué escucharle? No? Ese peluquero muchacho, como diría un cubano, no sirve para nada. De nada sirve recomendar algo o alguien que no puedo demostrar en mi vida. Si voy a hablar de mi Salvador, tengo que demostrar que he sido salvado del pecado. No soy perfecto, pero no soy lo que era antes. Eso es lo que la gente debe ver, progreso. Y por su gracia estoy creciendo en mi conocimiento de Dios y su palabra, lo cual me está transformando cada día. Eso es adornar la doctrina del Evangelio, la doctrina de nuestro Salvador. Que vea a la gente encarnado en uno que este individuo ha sido salvado. La palabra adornar viene de la palabra griega cosmeo, de donde obtenemos nuestra palabra en español cosmética, ya sabemos. La cosmética tiene como propósito crear belleza, transformar de caos a algo bello. Y algunas de ustedes, damas, hacen eso muy bien. Cuando se levantan y se miran en el espejo a la mañana, dicen, necesito cosméticos. Necesito adornarme. Yo lo veo a mi esposa ahí. Yo ahí 5 minutos y terminé. Ella 1 hora y media y todavía está enfrente del espejo. O sea, se está cosmeticando. Está creando belleza. Se está adornando. Y todos apreciamos algo bello, ¿no es cierto? Algo atractivo. Bueno, ese es el punto de Pablo. Cuando mostramos orden, belleza en nuestra vida espiritual, estamos adornando el Evangelio. Lo estamos haciendo atractivo. Ese es el propósito de la cosmética, hacer de algo atractivo. Pero ¿ven lo que está en juego aquí? La salvación eterna de almas. Lo que está en juego acá es la salvación de la gente. Nuestra conducta como cristianos tiene 2 tipos de efecto, dependiendo de nuestra obediencia a lo que Dios nos manda en su palabra. O repelemos, o ¿qué? Atraemos. Todo depende de nuestra conducta. Lo que creemos está ligado a cómo vivimos, y cómo vivimos está directamente relacionado al evangelismo. En este capítulo 2 de Tito encontraremos estándares divinos, mandamientos de Dios, que no son negociables, son absolutos. Son cruciales para tener un impacto evangelístico en el mundo en que vivimos. Y de estos estándares vamos a estar hablando en las próximas semanas. Vamos a orar juntos. Padre, te agradecemos en esta mañana por habernos instruido, por habernos dado un preámbulo de lo que significa vivir una vida santa como individuo y también como iglesia. Señor, es nuestra preocupación que almas lleguen al conocimiento de Cristo. Es nuestro deseo, es nuestra oración. Sin embargo, Señor, queremos hacerlo como tú lo mandas. Y tú nos dices que una vida santa es aquello que tiene impacto, aquello que es atractivo, aquello que hace que la gente glorifique a Dios. Señor, no permitas que caigamos, manténnos firmes, Señor, manténnos santos, ayúdanos a animarnos, a estimularnos mutuamente a las buenas obras, a ser justos, piadosos, de tal manera que otros observen, vean y sean atraídos a nuestro Salvador, aquel a quien llamamos nuestro Salvador. Padre, te agradecemos en esta mañana por esta porción de tu palabra. Pedimos que nos edifiques, que nos estimules, que nos bendigas y que nos lleves con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.